Bueno, pues buenas tardes a todos. De nuevo nos reunimos, como todas las tardes de los martes, para seguir con este ciclo de conferencias del Instituto Gemológico Español, en el cual muchos de vosotros estáis asistiendo con regularidad y algunos solamente algunas de las conferencias, aunque son todas interesantes. Esta tarde, como sabéis, por los programas que están en la web y se han enviado, va a darnos una charla Ana de Bustos, que es una chica joven, brillante y muy trabajadora, que forma parte del equipo técnico del laboratorio del Instituto Gemológico Español. Es profesora de gemología semipresencial, del curso que tenemos semipresencial para España y América, etcétera. Graduada en Historia del Arte, con especialidad en Arte Contemporáneo por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en gemología, experta en graduación de diamante, en graduación de piedra de color, también experta en tasación. En fin, los cursos que nosotros ofrecemos los ha hecho todos. Y yo he tenido el privilegio de asistir a algunas de sus charlas y realmente me han parecido extraordinarias. Estoy seguro de que esta tarde el tema que va a desarrollar, que es las gemas en la iconografía medieval, es un tema que a mí por lo menos me resulta muy interesante y seguramente va a merecer la atención de todos vosotros. Estoy seguro de que lo vamos a disfrutar. Querida Ana, cuando quieras puedes comenzar. Qué bien, vale, muchísimas gracias. Vale, pues procedo a compartir pantalla. Vale, ya la estamos viendo todos, ¿verdad? Sí. Genial, vale. Bueno, pues efectivamente, ¿no? La introducción está perfecta, pero bueno, simplemente por puntualizar, vamos a ver las gemas en la iconografía medieval. Vamos a hacer un recorrido para ver en qué fuentes estaban basando estos artistas medievales para sus representaciones, ¿no? Efectivamente, bueno, no se tenían las facilidades que teníamos ahora, como es obvio, de, bueno, pues quiero saber cómo es una esmeralda o quiero saber cómo es un ágata y pues lo buscamos en internet y ya está, ¿no? Aquí lo principal era bueno, remitirse a las fuentes, ¿no? Remitirse a las fuentes que tenían a mano. Por eso vamos a hacer especial hincapié en los lapidarios, que son bueno, como enciclopedias, ¿no? Como una especie de enciclopedias especializadas en gemas y minerales, pero bueno, que ya nos ofrecían aunque fuera una descripción básica sobre cómo se iban identificando las gemas. Vamos a ver, bueno, algunos atributos que se les podían atribuir a estas gemas y luego ya al final de la segunda parte de la conferencia vamos a ver ya sí cómo las representarían, ¿no? Sí decir que, bueno, no es tan importante en este momento el cómo se representen, ¿no? No va a ser exactamente fiel. Si el texto nos está nombrando una esmeralda, por ejemplo, pues a lo mejor no tenemos por qué ver una gema verde, ¿no? Quiero decir, no dejaba de ser una fuente a la que remitirse, pero para representar lo que estaba describiendo, pero no tanto exactamente el contenido, ¿no? Ahora lo vamos a ver porque además vamos a ver unas cuantas problemáticas y que sobre todo es de interpretación, pero bueno, primero vamos a desmitificar un poco la idea que tenemos de Edad Media, ¿vale? Y esto me parece importante porque, bueno, estamos hablando de una época que siempre se ha percibido como una etapa muy oscura o incluso una etapa inculta. Y bueno, ¿por qué es esto? Bueno, básicamente porque esta creencia ya nace en el siglo XV, cuando Giorgio Vasari escribe esta famosísima biografía que hace de todos los artistas desde el Trecento hasta el momento en el que él vive, en el que básicamente desacredita, bueno, tanto él como en realidad estaba plasmando lo que pensaban todos los humanistas, que era desacreditar el arte medieval. Lo pintaba como una especie de etapa de transición entre la Edad Antigua, que bueno, el afloramiento del arte antiguo, del arte clásico, y la Edad Media era como una especie de etapa de transición hasta el Renacimiento, que era, el Renacimiento es volver a coger las ideas que teníamos en la Edad Antigua para, bueno, volver a una especie de reinterpretación que se hacía, pero basándose ya recuperando la iconografía y las ideas principales de la Edad Antigua, ¿no? Por lo tanto, esa etapa que tenemos entre medias
Vasari la describe como una etapa inculta, como una etapa oscura, porque es una etapa de transición en la que se olvidan las ideas y los gustos clásicos típicos y que se recuperan después en el Renacimiento, ¿vale? De ahí esa idea, aunque nos parezca muy lejana, que bueno, ya os digo, esta biografía de la que os hablo es del siglo XV, pero esta idea se ha ido arrastrando muchísimo en Europa y nos ha llegado a nuestros días, ¿no? A nuestros días, esta percepción que tenemos sobre la Edad Media, pero nada más lejos de la realidad. Precisamente en la Edad Media, por ejemplo, en el arte gótico, ¿no? Ya en la última etapa de la Edad Media, el concepto de templo, el concepto de iglesia es las catedrales, ¿no? Las catedrales que todos podemos conocer como la Catedral de Burgos, que nos toca muy de cerca, o la misma Notre Dame en París, eran templos muy, muy altos. Lo que se pretendía era elevar estos edificios, se buscaba que estos edificios fueran muchísimo más altos que los templos que conocemos, por ejemplo, del románico. Entonces, los avances tecnológicos de ingeniería, de arquitectura, de matemáticas que se precisaban, por ejemplo, para esto, pues ya supone una demostración del avance que, por ejemplo, teníamos en esta época. Tampoco se pierde el gusto que ya se tenía en la antigüedad por recopilar los conocimientos que tenían pues, los intelectuales de cada momento para recopilar sus propios conocimientos. Entonces, en la Edad Media seguimos teniendo pues eso, lapidarios o fuentes que se dedican a la medicina o a la herbología, ¿de acuerdo? Sigue habiendo. Nunca se va a llegar a perder. Una problemática muy importante que vamos a tener precisamente de estas fuentes va a ser la traducción. La traducción nos va a suponer un lío muy, muy profundo porque, bueno, sobre todo ya cuando hablemos de textos como la Biblia, que han sufrido tantas traducciones, nunca nos va a llegar de una manera tan fiel como va a ser la primera, evidentemente, ¿no? Entonces vamos a ver, en la segunda parte de la conferencia vamos a ver dos libros de la Biblia, uno del Antiguo Testamento, que es el Éxodo, y otro del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis o el libro de las Revelaciones. Y vamos a ver que, bueno, se nombran unas gemas, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se representan, etcétera, pero voy a hacer mucho hincapié a lo largo de toda la conferencia que no nos tomemos muy al pie de la letra las gemas que se nos nombran ahí, porque ya os digo que la traducción va a ser muy, muy, muy problemática, ¿vale? A lo mejor si estamos viendo que nos están nombrando un topacio, a lo mejor en otra traducción nos están nombrando un jaspe y son piedras que, bueno, los gemólogos sabemos que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, por eso vamos a tener esto muy claro, es muy, muy importante. Y nada, simplemente nombrar también que la iconografía medieval, que además evoluciona muchísimo, es muy abundante, es muy rica y es variable, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, también puede ser una iconografía abstracta como más evidente, más figurativa, pero va a ser una iconografía muy amplia, ¿de acuerdo? Entonces, no tenemos por qué ver siempre de la misma forma representada una escena, ¿vale? Siempre va a haber detallitos que nos hagan, ¿no? Pero bueno, simplemente tener en cuenta que aunque se cumplan unos patrones, puede haber variaciones perfectamente, ¿vale? Dicho esto, por nombrar bueno, unas fuentes, unos precedentes que se tenía de la Edad Antigua, que luego en la Edad Media se tomaron, ¿no? como modelo para seguir con este tipo de escritos, ¿no? Ya vemos esos referencias y primeros estudios sobre las gemas, como por ejemplo en las Vedas. Las Vedas son la primera fuente que se conoce de la India en el que ya se nombran gemas. Es del segundo milenio antes de Cristo, ya se reconoce, ¿no? Ya se reconoce una variedad de piedras, ya les ponen su propio nombre. Tenemos por otro lado también el Ratna Sastra y Ratna Pariska, que son también unas fuentes indias, aunque son posteriores, pero ya también aquí ya se nos llega a ofrecer una descripción, aunque es muy básica, de cómo reconocer cada gema. Una fuente mesopotámica, por ejemplo, tendríamos el Abnu Sikinsu. En esta fuente, bueno, es muy curiosa, también se nos nombran gemas y además, bueno, los antiguos asirios y babilónicos les daban propiedades a las gemas, ¿no? Estas
propiedades, ¿no?, que vamos a empezar a ver, como las propiedades medicinales, etcétera, pero por ejemplo, en este momento se les daba a las piedras, se las trataba casi como seres vivos. De hecho, en la leyenda de Ninurta se llega a decir que bueno, la leyenda de Ninurta cuenta de cómo Ninurta se alía con las piedras del río para bueno, conquistar o hacer una serie de actos, pero que se trataban como seres vivos, ¿no? Por otro lado, vamos a tener bueno, ya fuentes grecorromanas, como por ejemplo el sobre las piedras de Teofastro, que era discípulo de Aristóteles, y ya pues, se nos empieza a hacer una clasificación un poquito más elaborada sobre gemas según sus colores. Pero quizá la fuente que más trasciende a lo largo de los siglos y que incluso a día de hoy todos los historiadores lo consideran una fuente innegable por toda la información que nos ofrece de todo, bueno, estamos hablando de lapidarios, pero de todo, es la historia natural de Plinio el Viejo. Plinio el Viejo lo que hace es, en esta serie de esta especie de enciclopedia, habla de todo, de medicina, de herbología, de astrología, y precisamente dedica 2 capítulos a minerales y gemas. Hace también una descripción básica, incluso llega a mencionar también dónde se pueden encontrar, pero y aunque es un poquito rudimentaria y a lo mejor, por supuesto, no debemos olvidar que las descripciones que se nos ofrecen en estas fuentes probablemente no corresponderían a las gemas a cómo se identificarían hoy, porque evidentemente los gemólogos tenemos una marcha analítica. En el laboratorio nos apoyamos con una serie de aparatos, ¿no?, y de técnicas analíticas avanzadas que evidentemente pues entonces no se tenían, ¿no? Entonces, bueno, pero ya se nos ofrece una clasificación, una descripción, ¿vale? Ya llegando a la Edad Media, probablemente bueno, de las fuentes más importantes que nos van a llegar son de los reinos musulmanes. Vamos a encontrarnos eso, lapidarios, estamos hablando de lapidarios, pero no perdamos la idea de que bueno, que en la Edad Media va a haber bestiarios, va a haber libros astrológicos, herbolarios, no se va a llegar a perder eso, ¿de acuerdo? Eso que ya viene ocurriendo desde la Edad Antigua. Pero bueno, por citar 4 muy importantes, es el que hace Al-Kindi, el libro sobre las propiedades de las piedras preciosas, en el que se elabora una descripción bastante elaborada, que además fue muy preciada para los historiadores, fue muy importante porque hablaba del mercado de las gemas, incluso mencionaba ya en los precios, ¿no? Entonces también nos hacía un poco entender cuáles eran las piedras que más preciadas en el momento, las rutas comerciales, etcétera, y ahí nos está dando una información muy, muy importante. O, por ejemplo, las ideas que florecen acerca de las piedras preciosas de Altifaci, que además de ofrecernos, también habla sobre precios, por ejemplo, sobre mercado, pero es muy curioso porque aquí ya intenta ofrecer una marcha analítica muy rudimentaria que además nosotros los gemólogos nos recomendamos, que es, por ejemplo, identificar piedras mediante la prueba de dureza. Los gemólogos no lo recomendamos porque es una prueba destructiva, pero bueno, que ya se hacía, ¿no? Ya habla también de propiedades ópticas, etcétera, ¿no? Entonces ya es una recopilación de gemas y además ya está hablando de las características que tienen las gemas, de cómo las podemos describir un gemólogo contemporáneo perfectamente, ¿no? Por supuesto, el lapidario de Alfonso X el Sabio es bueno, esta fuente que es tan importante, que además nos toca tan de cerca, ¿no? Bueno, tiene un concepto más talismánico, lo relaciona a las piedras y las propiedades que tienen las piedras con respecto a los astros. Entonces, ahora voy a poner un ejemplo porque me encanta, la verdad. Voy a poner un ejemplo de, por ejemplo, de qué propiedades curativas puede tener el coral o la esmeralda o el zafiro con respecto a qué posición tiene que estar la luna o a qué posición tiene que estar Júpiter y relacionándolo con el horóscopo, ¿no? Entonces, aquí ya también nos da una información sobre, bueno, más bien sobre propiedades curativas. Otra fuente muy importante que no puedo dejar de citar, porque además esta es muy interesante, que es el de Hildegarda de Bingen, que es el libro sobre el libro de las piedras que curan, en el que además de
describir las propiedades mágicas que pueden dar, que tienen las piedras, ¿no? Según su descripción, pues además se describe cómo se pueden encontrar, dónde se pueden encontrar, cómo se forman, ¿no? La verdad es que dan unas explicaciones muy, muy curiosas. Tengo aquí un ejemplo de la esmeralda, eso, ella explica cómo nacen las piedras, no entrecomillando mucho, incluso a qué hora concreta del día y, bueno, volviendo a mencionar que evidentemente lo más probable no, pero tenemos que pensar en la posibilidad de que las piedras de las que se describen, en este caso Hildegarda, no se tienen por qué corresponder exactamente a lo que serían realmente, ¿no? Entonces, bueno, está hablando en este caso de la esmeralda, que dice así: la esmeralda crece a primeras horas de la mañana, a la salida del sol, cuando el sol está en lo más potente de su órbita para hacer su camino. Entonces, el verdor de la tierra y de las hierbas tienen su mayor vigor porque el aire está frío y el sol ya es cálido. La esmeralda es poderosa contra toda debilidad y enfermedad humana a quien le duela el corazón, el estómago o el costado. Tengo una esmeralda junto a sí para que caliente su carne con ella, mejorará. Vale, no estoy como un ejemplo que da en este caso de la esmeralda. Sí que en el epílogo del libro de las piedras que curan, Hildegarda hace como una especie de descripción general sobre cómo se forman las piedras y ella lo describe como una fusión entre pues, agua y fuego, ¿no? Tampoco es que fuera muy, muy desencaminada, pero bueno, ella describe cómo el agua sube a montañas muy altas con fuego, que debemos suponer que se tratarían de volcanes, y de la precipitación del agua con el fuego, la espuma que sale de ese choque, la espuma del agua, cristaliza y de ahí salen las gemas. Eso como origen muy general, ¿no? Ahora bien, ¿por qué hay tantas variedades de piedras? Pues ella dice que, bueno, que ya dependiendo de esto donde se produzca y las características climatológicas que hay en el momento, pues saldrían unas variedades de gemas u otras, ¿no? En este caso, pues menciona el verdor de la tierra y de las hierbas que tienen su mayor vigor porque el aire está frío, etcétera. Entonces, bueno, suponemos que le está atribuyendo al verdor de la esmeralda con que pues, se ha cristalizado en un entorno pues, vegetal, ¿no? Entonces, bueno, como curiosidad, ¿no? Al fin y al cabo, pues también tenían que tratar de explicar, ¿no? De dónde salían las gemas. Otro ejemplo del lapidario que también estábamos comentando, de Alfonso X el Sabio, es de la piedra que a nombre coral. Y dice así: de la tercera fase del signo de Virgo es la piedra que llaman coral, de que dijimos ya en este libro, en el 11º grado del signo de Tauro, y su virtud es tal que el que la trae consigo préciase mucho de su voluntad y págase de cuanto hace. Y si la pone en el lugar donde haya casados, hace que se amen mucho los maridos con sus mujeres, y si alguna desaveniencia hubieron antes, hace que se tornen amor. ¿Vale? Aquí, bueno, la propiedad que le está dando en esta posición el coral es, bueno, lo relaciona con el amor, ¿no? De donde haya habido un conflicto, pues lo relaciona con el amor. El coral, bueno, también lo menciona Alfonso X el Sabio en otro apartado, pero desde la antigüedad el coral se tornaba como una gema con propiedades curativas. Ahora vamos a hablar también del coral, nos vamos a detener un momento para hablar del coral, pero bueno, es muy importante que tengamos en cuenta que se relaciona con propiedades curativas, sobre todo con enfermedades que tenían que ver con la sangre, y se utilizará además como un amuleto de protección, ¿vale? Ahora mismo lo vamos a ver. Vamos a mencionar también la esmeralda, por ejemplo, que menciona que, bueno, que su virtud es tal que el que la tuviere consigo siendo Júpiter en la tercera fase de Tauro y en buen catamiento de Venus será mucho amado de las mujeres. Esto dice Alfonso X el Sabio de la esmeralda, pero por ejemplo el diamante dice que su virtud es que el que la tuviera consigo siendo el sol en Aries y en su ascendente y en su hora el bien catado de la luna, le temerán cuantos le vieren, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de características que vamos a ir viendo de cada piedra, pues lo va a ir asociando a cada posición de los astros en cuanto a cada piedra, ¿vale? ¿En qué formas de representación? ¿No? Ya hemos visto las fuentes, ¿qué formas de representación vamos a encontrarnos cuando veamos gemas? Bueno, pues evidentemente las gemas van a ser muy importantes cuando hablemos de jerarquía.
¿no? Viendo una representación, todos vamos a reconocer quién es el rey o quién es de una alta nobleza o de un alto clero, precisamente porque bueno, va a ir condecorado o bien con joyas o con otros detalles, con gemas, va a significar riqueza, al fin y al cabo. El coral, nos vamos a detener un momento en el coral porque es muy importante, ¿no? Ya desde edad antigua se le da ese atributo de sanación, se va a relacionar mucho con eso, además con enfermedades de sangre. Y vamos a ver que tiene un papel muy interesante, sobre todo en los países que estamos alrededor del Mediterráneo en época medieval, porque lo vamos a ver como un atributo muy característico del niño Jesús. ¿Vale? Vamos a ver eso. Dos libros de la Biblia, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Vamos a ver el Éxodo, en el que se nombra y se describe el pectoral de sumo sacerdote de Aarón, donde se describen 12 gemas y a cada gema corresponde una de las 12 tribus judías. Y el Apocalipsis o libro de las revelaciones vamos a ver que se nombra la Nueva Jerusalén celeste, ¿vale? Y a veces también lo vamos a ver representado como una crux gemmata. Las crux gemmata son cruces con gemas, ¿vale? No tiene por qué estar siempre relacionado con la Nueva Jerusalén celeste, por eso lo he puesto separado, es una tipología distinta, pero los ejemplos que vamos a ver pues sí que hacen alusión a esto, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir poco a poco y vamos a hablar primero del coral. ¿De acuerdo? Bueno, el coral no se nos olvide que es un material gemológico, pero es un material gemológico orgánico, ¿vale? Dentro de la gemología, por supuesto, estudiamos coral, ámbar, azabache, marfil, todo lo que es material gemológico orgánico también lo estudiamos y lo incluimos dentro de nuestros temarios, ¿no? Entonces, bueno, lo que veníamos diciendo, desde la antigüedad clásica se pensaba que el coral rojo tenía propiedades médicas y mágicas. Se puede suponer que al fin y al cabo, al ser un material orgánico, probablemente reaccionara de alguna manera a venenos o a materiales abrasivos y de ahí la creencia de estas características sanadoras, ¿no? O protectoras. Por lo tanto, lo vamos a ver que se usa mucho como símbolo apotropaico, es decir, como símbolo de protección o para expulsar el mal. Y lo vamos a ver representado habitualmente como un amuleto que va a portar el niño Jesús. Normalmente va a estar colgado del cuello, aunque a veces sí que es verdad que lo sostiene con la mano. Además, como es un material que está relacionado con la sangre, va a significar además una prefiguración de la crucifixión. ¿Vale? Una vez, pues el niño Jesús nace, pero nace ya sabiendo cuál va a ser su destino. Tanto él como la Virgen María van a sufrir muchas prefiguraciones que les van a hacer entender, les van a hacer saber el destino final que va a ser la crucifixión, ¿no? Y bueno, lo vamos a ver muchos tipos de representaciones, pero bueno, sobre todo van a ser la Virgen con el niño, va a ser que bien pues le puede estar dando de mamar, o bien puede estar además con Santa Ana y con la Virgen, y a veces incluso en los martirios, precisamente por esto, porque se relaciona con la sangre y como prefiguración de la crucifixión. Pero bueno, por mencionar algunos ejemplos, tenemos aquí esta pintura que está en el Museo del Prado, es italiana, de Francesco Traini, y es de 1345. Aquí, por ejemplo, vemos una escena que además se empezó a popularizar. Bueno, en realidad vamos a ver este tipo de escenas mucho más en el Renacimiento, pero no es extraño que la veamos ahora también en el Trecento. Es una imagen bueno, a mí me gusta mucho porque no es la típica que a lo mejor que nos podemos encontrar de la Virgen entronizada con el niño, que ahora vamos a ver otra, sino que esta es una imagen mucho más íntima, ¿no? Esta es una imagen en la que, bueno, tanto madre como hijo están compartiendo miradas, la Virgen María está cogiendo al niño y sobre todo estamos viendo esta complicidad, ¿no? Están compartiendo este momento juntos, es como si estuviéramos viendo una escena íntima incluso. Pero bueno, vamos a encontrarnos aquí el detalle del coral rojo pendiendo del cuello del niño Jesús. Esto además es un tema ligeramente controvertido porque al fin y al cabo estos amuletos era muy habitual que los llevaran los niños desde la antigüedad, teniendo en cuenta que la mortalidad infantil era tan alta, tanto en la antigüedad como en la Edad Media, ¿no? Lo entendemos.
era tan alta, era muy habitual que los niños llevaran este tipo de amuletos, ¿no? Y una vez cumplieran cierta edad, pues ya no se llevaban. Y el hecho de representar al niño Jesús con este amuleto, o no, por ejemplo el que vamos a ver aquí, está un poquito más camuflado, pero lo tenemos aquí. El hecho de representar al niño Jesús, al Hijo de Dios, a Dios Hijo, con un amuleto protector, no dejaba de significar que estaban humanizando al niño Jesús, ¿no? Por un lado, se está haciendo mucho hincapié en que se está prefigurando la crucifixión, ¿no? Para acabar con el pecado original, y a la vez se está humanizando al niño Jesús, se está intentando protegerlo porque es un niño, porque acaba de nacer, ¿no? Entonces, bueno, esta es la típica imagen que comentaba, ¿no? De Virgen entronizada con el niño, ¿no? Que no poco tiene que ver con esta, ¿no? Que sigue siendo una virgen con el niño, pero por eso, ¿no? Que es una imagen como más íntima, más cercana. O aquí, por ejemplo, este retablo está también en el Museo del Prado. Si estáis por Madrid podéis ir a verlo, porque además no tiene pérdida y es precioso. Y lo vemos aquí, es un poquito más pequeño, pero lo vemos aquí también colgado del cuello. Aquí está abierto en detalle. Vemos también a la Virgen entronizada con el niño. Bueno, el niño está distraído, ¿no? Que hay aquí un ángel tocando un instrumento, haciendo música. Y bueno, al fin y al cabo, pues eso, está representando a un niño normal y corriente, ¿no? Que puede distraerse, que puede jugar. Entonces, estos detalles que humanizan al niño Jesús serán muy curiosos, ¿no? Además, y son muy característicos de, pues esto, de los países que rodean el mar Mediterráneo. Al fin y al cabo, este coral, el coral rojo, lo vamos a encontrar de esta calidad en el mar Mediterráneo, por lo tanto, pues debido a la cercanía, también los artistas lo tenían más cerca, ¿no? Se mercadeaba con ello constantemente, por lo tanto, no es raro que lo veamos en estas representaciones. Otro ejemplo de Virgen entronizada, pero bueno, aquí tenemos una Virgen de la Leche, es la Virgen de los Remedios de la Catedral de Sevilla, ¿no? Y entonces aquí estamos viendo cómo la Virgen está amamantando a Jesús. Y aquí vemos, bueno, no es un colgante tan sencillo como los que hemos visto en los ejemplos anteriores, sino que, bueno, es un collar dorado, ¿no? Con varios amuletos que cuelgan, ¿no? Vamos a ver, pues eso, distintas variaciones. O este ejemplo que es curioso porque hasta que no se restauró hace unos años, este se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Valencia, y es curioso porque en el siglo XIX se repintó y hasta que no se ha restaurado no se ha descubierto que efectivamente se habían ocultado estos amuletos de los que estamos hablando, ¿no? Aquí vemos el estado inicial de la obra, ¿no? En el que la Virgen también le está amamantando, y no vemos aquí ningún amuleto. Sin embargo, después de restaurar la obra, vemos no solo además que tiene el amuleto, sino que si os fijáis en el halo cruciforme, que además este halo es el característico de Jesucristo, en el halo cruciforme tiene además también estos detalles de color rojo que también están representando el coral, ¿no? Aquí en el estado en el que antes de restaurar la obra estaba de color dorado, y aquí también está el coral, ¿no? Esta prefiguración de la crucifixión de la que estamos hablando. Entonces, en algún momento se tapó, y eso, hasta que no se ha restaurado, no conocíamos esta iconografía en esta obra en concreto. Nada, simplemente un ejemplo, aquí nos estamos saliendo de época medieval, pero para que veáis, ¿no? Que estos amuletos eran perfectamente, los llevaban los niños. Este es un retrato que también se encuentra en el Museo del Prado, de Felipe Manuel de Saboya. Y nada, pues eso, eran amuletos que, bueno, no se tenían por qué colgar del cuello, que son los que hemos estado viendo, pero bueno, que se llevan o bien colgados al cinturón junto a otros amuletos, o bien de esta manera, ¿no? Que aquí se ha cosido a esta parte del traje y se llevaban como amuletos apotropaicos, amuletos protectores, ¿vale? Vamos a empezar a comentar el Éxodo. Es un libro dentro de la Biblia que pertenece al Antiguo Testamento, y vemos en el capítulo 28, en estos versículos, la descripción
del pectoral que llevará el sumo sacerdote. ¿Vale? Entonces voy a leer rápidamente y dice así: haz que de entre los hijos de Israel se acerque tu hermano Aarón y sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Harás ornamentos sagrados, dignos y decorosos para tu hermano Aarón. Habla tú mismo con todos los artesanos a quienes he dotado de habilidad para que confeccionen los ornamentos de Aarón a fin de consagrarle sacerdote mío. Harás el pectoral de las suertes artísticamente elaborado. Lo fabricarás en oro, púrpura violácea, roja y escarlata y lino fino retorcido. Muy importante, hago una pausa para mencionar el púrpura. El púrpura es un color muy importante que se reservaba solamente para jerarquías muy altas, o bien para monarquías solamente, o bien para el alto clero. ¿Por qué? El tinte del púrpura era un tinte carísimo porque solamente se conseguía de un espécimen de molusco muy concreto y era bastante escaso. Por lo tanto, este color era tan codiciado, que era tan caro, que solamente lo podían llevar, es una representación de alto poder, ¿vale? Entonces el hecho de que mencione el púrpura, ya no solo porque evidentemente vemos el oro, vamos a ver las piedras preciosas, pero ya estamos viendo una mención, una alusión a materiales muy ricos, ¿no? Entonces dice así que el pectoral será doble y cuadrado, 1 palmo de largo por 1 palmo de ancho. Lo guarnecerás de 4 hileras de piedras. En la primera hilera, cornalina, topacio y esmeralda. En la segunda, rubí, zafiro y diamante. En la tercera, ópalo, ágata y amatista. Y en la cuarta, crisolito, ónice y jaspe. Irán engastados en montura de oro. Llevarán 12 piedras con sus nombres correspondientes a los nombres de los hijos de Israel. Estarán grabados como sellos, cada uno con su nombre conforme a las 12 tribus. Cuando Aarón entre al santuario, llevará grabados en el pectoral de la suerte sobre su corazón los nombres de los hijos de Israel como recordatorio perpetuo ante el Señor. Llevará pues Aarón constantemente sobre su corazón en presencia del Señor las suertes de los hijos de Israel, ¿vale? Eso, lo que estamos viendo es la descripción de un pectoral que va a ser cuadrado, que va a ser llevado sobre el resto de ropajes de sumo sacerdote, y cada piedra va a estar... debería estar labrada con el nombre de a cada tribu a la que corresponde, ¿vale? Este tipo de... bueno, mencionar por supuesto las gemas que están aquí nombradas. Yo he cogido un texto de una Biblia que puede tener cualquier persona en su casa, pero ahora vamos a ver que estos nombres, estas gemas pueden variar, ¿vale? Así que no las tomemos como fijas, ¿de acuerdo? Eso, este tipo de piedras, este tipo esta descripción de gemas, ¿no? Que al fin y al cabo lo que está escribiendo son gemas a modo de sello. Estas gemas desde la antigüedad, como por ejemplo este sello lentoide que está hecho de ágata, es de 1500 antes de Cristo. Desde la antigüedad se han tomado piedras para lapidarlas, para darles forma, y era muy típico, por ejemplo, bueno, incluso para decorar, para las paredes de arcilla, de barro, poner estos sellos a modo de decoración como arte decorativa, digamos, ¿no? Entonces, no es extraño que precisamente se estén nombrando estas piedras para poner la descripción grabada de cada nombre, ¿no? No simplemente que estén las gemas, que de por sí pueden representar perfectamente riqueza, sino que tienen que ir cada una grabadas con su tribu correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, las gemas pueden variar sin ningún problema según la traducción de la que estamos hablando. También es verdad que existen contradicciones con qué gema corresponde a qué tribu. Va a ser mucho más común, aunque ahora vamos a ver algunas imágenes de la Edad Media, pero en realidad las representaciones de Aarón van a ser muchísimo más habituales en la Edad Moderna y sobre todo en la Edad Contemporánea, ¿vale? Ahora vamos a ver muy poquitas, pero bueno, se van a empezar a ver, así que vamos a repasar las principales. Y sí que es verdad que, bueno, aquí se está mencionando en el texto, en el Éxodo, por un lado las gemas y por otro lado el hecho de que tengan que llevar grabado el nombre de cada tribu en cada gema. Por lo tanto, vamos a ver un poco una mezcla de estas dos ideas. A veces vamos a ver el pectoral representado solamente con nombres, vamos a ver un pectoral simplemente con grabados, con los nombres de cada tribu, y por otro lado nos podemos encontrar perfectamente un pectoral simplemente con gemas puestas, ¿vale? No, estas dos ideas no tienen por qué coexistir
también, bueno, pues no quiere decir que no conocieran la fuente, sí que la conocerían, pero claro, pues el hecho de que bueno, ya fuera un objeto tan icónico para reconocer a Aarón en una representación, pues no, simplemente a veces no se vería necesario, ¿no? Por lo tanto, nada, bueno, simplemente comentar también este tipo de ejemplos, ¿no? Esto es un sello cilíndrico de ágata también, que es del siglo XVII a.C., lo dicho, es que son objetos antiquísimos, y estos cilindros lo que se hacía eso era, pues sobre superficies de arcilla o de barro, lo que hacían era extenderlos para dejar este tipo de dibujos, ¿no? De motivos artísticos. Entonces, bueno, este tipo de técnica pues se utilizaba bien para decorar o bien para pues simplemente como estampado, ¿no? Entonces, eso no es nada extraño ver este tipo de piedras lapidadas de esta forma. Problemática de la traducción, lo que venimos diciendo toda la conferencia. Bueno, estas son las palabras que nos podemos encontrar en los textos originales hebreos, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos aquí la versión de Torres Amat de la Vulgata, aquí también de la Vulgata la versión de la Conferencia Episcopal Española, y luego ya pues versiones alemanas de la Biblia que están traducidas al español, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que algunas, desde luego, no hay ninguna duda, como por ejemplo Sapir, ¿vale? Que vamos a ver zafiro, 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 pero bueno, pues nos encontramos lesmen, rubí, ópalo, jacinto, nada que ver, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, que tengamos mucho cuidado con las traducciones, que no las tengamos sobre seguro de, no, porque en el pectoral había segurísimo un rubí. Bueno, pues sí, según algunas traducciones sí, según pues aquí, pues no, pues era carbunclo, ¿no? Entonces, eso, no las tengamos sobre seguro. Lo que sí que es importante es ver cómo se va a representar. ¿De acuerdo? Esto es el Pentateuco de Ratisbona, que se conserva en el Museo de Israel. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo a Aarón representado, aquí lo tenemos en detalle. Y aquí tenemos la tipología de representación que comentaba, en el que vemos el pectoral, un poco desproporcionado a lo mejor, pero bueno, lo que querían era destacarlo. Y lo que vemos son los nombres grabados de cada tribu. No estamos viendo estas gemas que se están comentando en la fuente, sino que lo que se está haciendo es grabar, ¿no? cada nombre. Entonces, bueno, esto es una tipología que podemos ver en vez de representar las gemas. También es verdad que, bueno, al fin y al cabo el artista se tiene que adaptar dependiendo de la técnica que esté utilizando, dependiendo del soporte en el que esté trabajando. Entonces, bueno, también dependiendo de la limitación que pueda tener en ese momento, pues puede optar o por una cosa o con la otra. ¿Vale? Esta representación de Aarón le vamos a reconocer, por supuesto, por el pectoral, lo vemos aquí, además de que está el nombre de Aarón debajo, pero bueno, le vamos a reconocer por el pectoral, y sin embargo aquí vemos que no están los nombres grabados, sino que han elegido representar el pectoral y bueno, pues han dispuesto unas gemas, han preferido pues elegir un diseño, una disposición, más que el hecho de representar pues las gemas en concreto. De hecho, yo las conté el otro día y había 13 en vez de las 12, ¿no? Sí, hay 13, ¿no? Entonces, bueno, han preferido pues ponerlas en una disposición bonita, ¿no? Aquí 4 rojas, 4 blancas y, ¿no? Entonces no... La intención era otra, digamos, ¿no? El caso es que se reconozca a Aarón, que es al que quieren representar, y que su atributo principal, que es esto, bueno, también la palma, ¿no? Pero que es el pectoral, que sea lo que destaque. Otro ejemplo que vemos aquí en esta fuente que tenemos del Morgan Library de Bélgica, perdón, de Bélgica, está en Nueva York, yo creo, si no recuerdo mal, sí. Entonces, bueno, aquí vemos el pectoral, pero no vemos un pectoral como tal, como estábamos viendo aquí, por ejemplo, ¿no? Que se diferencia claramente del resto de ropajes de Aarón, sino que aquí está integrado en el resto de la ropa del sumo sacerdote, ¿no? Aquí se ha fundido con esta parte
del peto, del efod, y aquí sí que vemos las gemas. Aquí no hay nombres grabados y sí que han optado por representar cada gema con un color diferente, pero eso, aquí ni siquiera estamos viendo un pectoral en sí, ¿no? Se ha fusionado con el resto de la indumentaria, pero bueno, sí que estamos viendo la intención de representar cada gema. Además han tenido cuidado de ir variando colores. Más cosas. Bueno, esto aquí nos estamos volviendo a salir de la Edad Media, pero no podía evitar comentarlo. ¿Por qué? Porque lo tenemos muy cerca, está en la fachada de Burgos, en la fachada del sur de Burgos, y se desenvuelve al fin y al cabo en un contexto gótico. Por lo tanto, bueno, estas esculturas en realidad son del siglo finales del XVII, principios del XVIII, por lo tanto no es extraño que lo veamos en este contexto. Por un lado vamos a tener aquí a Aarón, donde reconocemos el pectoral de sumo sacerdote, y al lado va a estar su hermano Moisés, ¿no? Que tiene la tabla, ¿no? La tabla con las 10 leyes. Entonces, bueno, simplemente para que se vea la diferencia de estilismo, ¿vale? Que esto no es gótico, no es medieval, es posterior, pero bueno, simplemente para que se aprecie la diferencia de estilo, que sí que es gótico del tímpano. Aquí vemos un típico pantocrator, que es Cristo con los evangelistas. Esto sí es gótico, ¿vale? Simplemente para que se aprecie la diferencia de estilismo, pero bueno, que lo podemos encontrar en un contexto gótico. Ahora bien, quería comentar una curiosidad sobre la iconografía de Moisés, que es el hermano de Aarón. En la Edad Medieval no vamos a ver muchas representaciones de los hermanos juntos, pero sí que es verdad que en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea va a ser más habitual, por lo tanto no podía evitar tampoco comentarlo. Y es que a Moisés sí que es verdad que aquí no se ha optado por esa representación, pero a Moisés se le representa con cuernos. Aquí vemos, por ejemplo, unos cuernos muy evidentes. Aquí, sin embargo, son unos cuernos, ¿no? Como unos halos de luz. ¿Por qué es esto? Bueno, precisamente lo quería comentar porque estamos hablando de traducciones. Esto fue un error de traducción, de hecho. Lo que se pretendía describir era que Moisés bajó del monte Sinaí con un halo de luz, ¿no? Como con luminosidad. Y sin embargo, en la traducción latina se describe como una cornuta que se entendió, ¿no? como cuernos. Por lo tanto, no va a ser extraño que las representaciones le veamos durante muchos siglos en la historia del arte con cuernos. Sí que hubo otros artistas que lo que optaron fue por representar estos cuernos y que interpretaron ahí el texto de una manera un poco más sutil, como estos cuernos como luminosos, algunos incluso van a ser como fuego, pero sí que es verdad que bueno, cuando se dieron cuenta que esto en realidad se trataba de un error de traducción, ya era tan icónico, ya formaba parte de la iconografía de Moisés de una manera tan icónica, que fue muy difícil que se llegara a evitar del todo, a quitar del todo. Sin embargo, bueno, por ejemplo, en la Catedral de Moisés, en la Catedral de Burgos, ya vemos a un Moisés sin cuernos, ¿no? Esto ya es una escultura, pues eso, siglo XVII, siglo XVIII, y aquí ya se le está representando sin cuernos, y sin embargo, pues le reconocemos perfectamente por la tabla, ¿no? Simplemente como curiosidad, ¿no? Por si luego veis representaciones de Aarón con el pectoral y decís, uy, ¿qué hace Moisés con cuernos? Pues es por esto, ¿de acuerdo? Vale, vamos a empezar a hablar de este libro, del Nuevo Testamento, del Apocalipsis. Bueno, el Apocalipsis yo creo que todos lo conocemos de sobra, pero nada, simplemente son una serie también se llama libro de revelaciones, porque bueno, a San Juan se le presenta una serie de revelaciones de cómo va a ser el fin del mundo, cómo va a ser el juicio final, qué es lo que va a ocurrir, van a ocurrir una serie de sucesos, de procesos, y lo que se le va a presentar al final es una aparición de la Nueva Jerusalén Celeste. La Nueva Jerusalén Celeste va a ser el nuevo paraíso prometido a todas las almas de los hombres encomendados a Dios. ¿Vale? Entonces, bueno, vuelvo a leer rápidamente y dice así:
Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una esposa que adornaba para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía: He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y vino uno de los 7 ángeles. Esto es importante porque esta parte es la que más se va a representar, ¿no? Que es el ángel enseñándole a San Juan la nueva Jerusalén celeste, y dice así: y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, y me habló diciendo: Mira, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios y tenía la obra de Dios. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada. Ojo aquí. Tenía 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados, que son las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al poniente 3 puertas. Y la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo usaba como medida una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad se asienta sobre un cuadrado. Su longitud es igual a su anchura, su longitud, anchura y altura son iguales. Estamos hablando como una especie de cubo perfecto. Midió su muralla 144 codos, y el material de su muralla es de jaspe, y la ciudad es de oro puro semejante al vidrio puro. Los cimientos de la muralla de la ciudad están adornados con toda clase de piedras preciosas: jaspe, zafiro, calcedonia, esmeralda, sardónice, cornalina, crisolito, berilo, topacio, ágata, jacinto y amatista. Las 12 puertas son 12 perlas, cada una de las puertas hecha de una sola perla. Y la plaza de la ciudad era oro puro como vidrio translúcido. Bueno, lo que estamos viendo es un desfile de materiales muy ricos que es la que van a componer este paraíso, ¿no? Este paraíso prometido, ¿no? Va a haber una contraposición entre el paraíso perdido, que fue el paraíso del Antiguo Testamento, del que son expulsados Adán y Eva por comer el fruto prohibido. Y vamos a ver la descripción de este nuevo paraíso en el Apocalipsis, donde se nos va a dar esta descripción, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, que esta nueva Jerusalén celeste se va a representar su estructura arquitectónica acorde al modelo de catedral o palacio coetáneos, ¿de acuerdo? A veces se nos va a parecer más a un castillo, a veces más a un templo, dependiendo también del gusto del artista, ¿no? Hay imágenes figurativas en las que se omite la estructura arquitectónica en sí, pero a la que se alude a la Nueva Jerusalén celeste, ¿vale? Ahora vamos a ver un ejemplo. No se busca representar con exactitud las gemas, como os estaba viendo, sino la riqueza en sí que están representando. Y sí se busca, sin embargo, la idea de los cimientos, ¿vale? Vamos a ver, es verdad que en algunas representaciones es más una intuición, pero sí que vamos a ver que esta idea de cimientos... Vale, recibido, Marta. Me están avisando del tiempo. Vale, que esta idea de los cimientos y de esta forma regular de los muros va a ser importante, ¿no? Esta descripción, estas medidas que ha estado dando, van a hacer alusión a ellas los artistas. La escena más frecuente va a ser esta, en la que me he detenido un momento, en la que el ángel está enseñando a San Juan, le está mostrando, le va a acompañar, le está mostrando en esta revelación la nueva Jerusalén celeste, aunque bueno, sí que es verdad que también va a estar el ángel acompañando a San Juan en la escena de la prostituta de Babilonia, el juicio de las almas, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta imagen va a ser muy, muy importante. Bueno, esto es más o menos una idea de la descripción que he tomado, ya digo, la descripción que he tomado de los nombres de estas gemas son de cualquier Biblia que puede tener cualquier persona en su casa, pero mucho ojo con las traducciones porque eso nos pueden variar, ¿vale? Pero bueno, más o menos para que nos hagamos una idea de la variedad gemológica que tendríamos en la Nueva Jerusalén celeste, según los textos. Y esto es lo que vamos a empezar a ver representado, ¿vale? Esto es una imagen
no estamos viendo estrictamente la estructura en sí. Lo que decía, a veces vamos a ver alusiones a la Nueva Jerusalén celeste de una manera un poquito más abstracta. Por lo tanto, vamos a ver que se está representando como una crux gemmata. No olvidemos que son estas cruces que están guarnecidas con gemas. Y aquí lo que se está, también habría que entender el contexto iconográfico ya en el que se enmarca en sí esta imagen que os estoy enseñando, que es de la Basílica de San Apolinar en Roma, de Ravenna. En el que, bueno, aquí lo que se está representando son las almas de los creyentes que se representan como corderos que se están dirigiendo a la Nueva Jerusalén celeste, ¿vale? Esta imagen de corderos como almas se va a repetir mucho, especialmente ahora que bueno, estamos en una transición entre la Edad Antigua, estamos hablando del siglo VI, estamos hablando de una transición entre la Edad Antigua y la Edad Medieval, por lo tanto vamos a hablar de arte tardo antiguo, en el que se van a mezclar muchas características de la iconografía clásica con la nueva iconografía cristiana que se está desarrollando. Y estamos viendo cómo se están acercando a esta estructura circular. Nos estamos aquí alejando mucho de la estructura cúbica que nos está enseñando el texto, pero sí que es verdad que la estructura circular, no olvidemos que no deja de ser una estructura perfecta, ¿no? Una estructura perfecta siempre va a ser una alusión a Dios, a lo ideal. Y aquí estamos viendo cómo el perímetro de esta circunferencia está guarnecida, está adornada con gemas, ¿vale? Vemos aquí unas que son redondas azules, otras que son rectangulares y verdes, pero que se están repitiendo, ¿vale? Y entre medias estamos viendo estos puntitos blancos que están representando las perlas que se están nombrando en el texto, ¿vale? Aquí probablemente sea realmente el único material gemológico que podamos reconocer, porque el resto de piedras, pues bueno, simplemente lo que quieren es representar la riqueza que se está describiendo en el texto. Y dentro estamos viendo la representación, por supuesto, de Dios, de Salus Mundi como salvación del mundo. Aquí un alfa y un omega representando el todo, ¿vale? Por lo tanto, no es extraño que veamos estas alusiones a la Jerusalén celeste de esta manera, ¿vale? Aunque sea un poquito, se aleje un poquito de lo que estamos viendo en el texto, pero la podemos ver así. Otro ejemplo, aunque este ya sí que se parece más al texto, de hecho este me gusta muchísimo precisamente por lo que venía diciendo, ¿no? Este es del siglo VIII de la capilla palatina de Carlomagno en Aquisgrán, y lo que estamos viendo es eso, este choque de cultura, bueno, este choque de culturas no, esta transición realmente que estamos viendo del arte antiguo a esta nueva iconografía cristiana que se está dando en el momento, ¿no? Entonces, vemos aquí la representación de la Nueva Jerusalén celeste con estos muros. Veis aquí que se están representando las joyas con las perlas intercaladas en el centro. Vemos esta estructura que además pone Civitas Dei, Ciudad de Dios, bueno, más a un modo de castillo, ¿no? Y vemos alrededor esta curiosidad que yo de verdad es que me encanta, de los 4 ríos sagrados. Aquí es donde se está haciendo una conexión entre el antiguo paraíso que se describe en el Antiguo Testamento, ¿no? El paraíso arrebatado del que expulsan a Adán y Eva, porque, como se dice en el libro de Génesis, salía del Edén un río que regaba el jardín y luego se veían 4 brazos. El primero se llamaba Pisón, que tenemos aquí representado, es el que rodea toda la tierra de Javilá donde hay oro. Ahí se encuentra Babilonia, bueno, y el segundo río se llama Gihón o Gijón, que le tenemos aquí representado arriba, y el tercero se llamaba Tigris y el cuarto Éufrates, ¿vale? Esta es la descripción de los 4 ríos sagrados que rodeaban el jardín del Edén, ¿no? El antiguo paraíso. Entonces aquí están conectando directamente la Nueva Jerusalén celeste, donde estamos viendo estos muros en los que describe San Juan en el Apocalipsis, con los 4 ríos sagrados del Antiguo Testamento. Esta tipografía que, bueno, ya estábamos viendo antes una parecida, ¿no? De almas representadas como corderos que están adentrándose a la Nueva Jerusalén celeste. Así que aquí sí que estamos viendo una estructura que se parece más, una estructura un poco más cúbica. Y sobre todo aquí en lo que se empieza a hacer hincapié es en el concepto de cimientos, ¿no? Estos cimientos que veíamos, de cada cimiento se corresponde a una piedra.
a una gema, y sobre todo las perlas, ¿no? Las perlas no se pierden. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos en el siglo V, vamos a ver sobre todo estas representaciones de la Jerusalén celeste con esta guarnición de joyas en el arte tardo antiguo va a ser muy habitual, precisamente porque lo que se está haciendo alusión es eso, a la salvación de las almas, ¿no? Cuando el cristianismo todavía estaba naciendo, estaba floreciendo dentro de este contexto antiguo, pues bueno, lo que más traía al final a los creyentes fue que iban a tener una salvación, ¿no? Entonces es muy típico este tipo de imágenes ahora en los templos. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos otra del siglo II en Roma. Aquí volvemos a recuperar este concepto con cimientos, con gemas. Ya vemos que, bueno, al fin y al cabo es eso, no se está buscando representar estas gemas en concreto que se ven en las fuentes. Sí que reconocemos las perlas, pero bueno, sobre todo eso, cimientos. Y aquí sí que estamos viendo a los apóstoles que se mencionan en el texto como que los nombres de los apóstoles estaban escritos, ¿no? Pero aquí sí, aquí directamente vemos a los apóstoles que están presentes. Vemos en el centro a Jesucristo franqueado por dos ángeles, aquí vemos a la Virgen María, San Juan, con el desfile de apóstoles, y aquí tenemos a Santa Práxedes, que es la basílica a la que está dedicada este templo, con el resto de apóstoles hacia el otro lado, ¿vale? Entonces, bueno, aquí se está representando esta nueva Jerusalén celeste en este contexto, ¿vale? Bueno, seguimos viendo esta idea de cimientos, de estructura más o menos regular, lo que se pretende precisamente, bueno, que sea una estructura regular. Y aquí, bueno, en vez también de ver escritos los nombres de los apóstoles, lo que se ha hecho es representarlos, ¿no? En como una especie de ventanita de cada cimiento, pues representar a los apóstoles, ¿no? Pero aquí sí que estamos viendo ese detalle, ¿no? De que está el ángel, como se describe en el texto, mostrándole a San Juan, que es esta figura de aquí, la nueva Jerusalén celeste, ¿vale? Además, bueno, está el detalle como que baja del cielo, ¿no? Como que está flotando, no está fija en la tierra. En esta representación, lo siento mucho porque no he podido conseguir la imagen en alta calidad, pero bueno, creo que se aprecia más o menos lo que trato de hacer hincapié, ¿no? Que es esta estructura regular, una vez más, con sus cimientos, el ángel con San Juan, como acompañándole, ¿no? Siempre va a tener este gesto como de que le está mostrando, ¿no? Como o que le coge, y tienen un contacto, ¿no? Como que le está acompañando, ¿no? Esta va a ser esta es la nueva Jerusalén celeste. ¿Vale? Y aquí, bueno, vemos también los cimientos, lo siento porque no se aprecia muy bien, pero bueno, vemos esta idea que además han elegido también colores variados para hacer ver que bueno, que hay esa riqueza en el material gemológico. Y aquí en esta tipología de representación de la nueva Jerusalén celeste va a ser quizá la que más fiel sea a la forma que se está describiendo en el Apocalipsis, que es esta forma regular, cuadrada, evidentemente, como al fin y al cabo esto es un libro, no va a ser tridimensional, pero bueno, y aquí se están cumpliendo esas medidas regulares que se tiene en cada lado. Y aquí sí que estamos viendo, además, esta idea de cimientos. Cada cimiento corresponde a un material, lo han ido diferenciando con cada color. Vemos aquí una vez más al ángel mostrándole a San Juan, y aquí además vemos en el centro lo que ya sería el interior de la ciudad, que hasta ahora no nos lo habían enseñado. Estamos viendo a Jesucristo enmarcado en una mandorla con el Agnus Dei, y este detalle que, bueno, es vegetación, ¿no? Porque al fin y al cabo se está hablando del paraíso, ¿no? Y dentro hay vegetación, igual que en el paraíso que se describe en el Génesis, vegetación, hay riqueza, hay naturaleza. Entonces va a ser muy típico que veamos esto también en las representaciones, cuando podemos ver, el artista nos deja ver, el artífice nos deja ver qué es lo que hay dentro de la nueva Jerusalén celeste. Eso, los colores que se utilizan, sobre todo, también no lo he comentado, pero bueno, el color dorado, precisamente a que se está aludiendo al material, al oro. Si se puede utilizar pan de oro para representar estos detalles, se va a utilizar también, ¿vale? Aquí vemos una composición muy parecida,
Esta es la ilustración miniada de la Jerusalén celeste de Beato de Liébana. Y bueno, aquí vamos a volver a ver el detalle que podemos ver en el interior, que es lo que aguarda en la Nueva Jerusalén celeste. Volvemos a encontrarnos el Agnus Dei con un ángel. Y aquí sí que estamos viendo, bueno, a los apóstoles, por supuesto, a las perlas que hay en cada pórtico, están aquí. Y en vez de representarnos estos cimientos o de alguna manera hacernos ver de qué gemas están hechas estos muros, pues han optado por escribirlos. ¿Vale? Hay algunos que son ilegibles, pero bueno, por aquí tenemos jaspe, zafiro, calcedonia, crisolito, esmeralda, sardónice y sardo. ¿Vale? Estos son algunos de los que hemos comentado también. Bueno, este probablemente podría alcanzar a leerlo, pero la verdad es que ahora mismo este es ilegible. Pero bueno, en vez de recuperar esta idea de cimientos, ¿no? Que sí que vemos que recurren mucho a ella, pero a lo mejor la parte de las gemas se obvia más, ¿no? O las representan con distintos colores para hacer ver que son estos materiales, pues aquí lo que se ha adaptado es eso, a escribirlo directamente. ¿Vale? Aquí sí que hay un círculo blanco en cada pórtico, porque en cada pórtico os acordáis que hay una perla. Y en cada puerta pues vamos a encontrarnos un apóstol, ¿vale? También en vez de escribir el nombre, pues lo que se ha optado es por representar cada uno. Aquí una vez más vemos esta misma tipología, es que ya os digo que es muy típica. En cada pórtico nos encontramos a un apóstol, por supuesto tanto este como los que hemos visto anteriormente. Os habéis fijado que hay 3 puertas en cada punto cardinal, ¿no? Cumpliendo también esa descripción que se hace en el texto. Y aquí además, pues eso, en los muros aquí sí que se está representando eso, pues de una manera simplificada, pero que reconocemos perfectamente como gemas. No tanto el concepto de cimiento, sino que, bueno, aquí directamente a cada espacio que se ha encontrado para cada muro, pues se ha representado con gemas. Y en el interior, pues nos volvemos a encontrar a un ángel con el Agnus Dei, representando eso, que en el interior, pues espera a Jesucristo a todas las almas redimidas, ¿no? Esta imagen que me gustaba mucho, que de hecho es la portada que se eligió para la conferencia, porque bueno, me encanta porque ya estamos en un medievo más tardío, estamos ya hablando de arte gótico, ya en el siglo XV. Y aquí, bueno, de hecho aquí vemos que se ha buscado perspectiva, ¿no? Que aquí ya se estaba empezando a experimentar más con la perspectiva, etcétera. Y entonces aquí sí que se ha representado a esta Nueva Jerusalén celeste de la forma más fiel que probablemente que se ha podido hacer según el texto, ¿no? Vemos una estructura que es igual de alta, igual de larga, igual de ancha. Vemos aquí está San Juan, ¿vale? No estamos viendo esta tipología más típica que veíamos anteriormente, que en el que el ángel le está tocando, le está acompañando, sino que bueno, el ángel está aquí, le está mostrando más en la lejanía. Esta estructura, bueno, pues vemos aquí un rosetón, es una mezcla entre un castillo y una catedral. Vemos el material, que es principalmente dorado. Vemos aquí las gemas. Veis aquí que sí que se está cumpliendo pues eso, el concepto de cimiento, y aquí sí que no a lo mejor viendo a qué se corresponde cada gema, pero sí que han procurado que cada cimiento tenga un color diferente de cada gema, ¿no? Aquí las vemos de color anaranjado, verdoso, más marrón, azul. Y aquí vemos en la parte que son ya los pórticos, vemos las perlas, ¿no? En cada pórtico que veamos una perla, pues aquí vemos las perlas también. Sí que vemos, por ejemplo, en lo que se comenta en el texto, es acerca de cada pórtico los nombres escritos de los apóstoles. Aquí, en vez de representar a cada apóstol, sí que se han escrito. Bueno, aquí tenemos el H y la S con el Agnus Dei que se reserva a Jesucristo. Pero bueno, aquí vemos escrito Pedro, aquí Pablo, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí que están escritos los nombres de los apóstoles.
Y nada, bueno, ya por cerrar un poco, aquí nos volvemos a salir de la edad medieval, pero tampoco podía evitar comentarlo porque, bueno, además de que es una pintura que es muy interesante, la tenemos también en el Museo del Prado, es del siglo XVI, ya digo, nos salimos una vez más de la Edad Media. Pero no puedo evitar comentarlo por eso, porque cierra muy bien todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Estamos viendo en la imagen una crucifixión. Y siempre que veamos una crucifixión, tenemos que mirar a los pies, ¿vale? A los pies es muy típico que veamos esto. Esto es la calavera de Adán. ¿Qué hace aquí la calavera de Adán? Bueno, según la leyenda dorada, esto no es un texto canónico, es un texto apócrifo que bueno, que se hizo fue relatar, recopilar la vida de los santos, y no, pues se recopilaban detalles relacionados a veces también con la vida de Cristo. Bueno, lo que se relata en la leyenda dorada es que cuando Adán tomó del fruto prohibido, se tragó una semilla, y cuando Adán muere y es enterrado, de su tumba nació un árbol del que posteriormente fabricarían la cruz en el que fue crucificado Jesucristo. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se pretende hacer con esta idea? Que es rebuscada, pero al fin y al cabo lo que se está buscando es el cierre de un ciclo, ¿vale? El inicio del pecado original, desde que se toma el fruto, la expulsión del paraíso, ¿no? Y esa condena posterior que tiene la humanidad con el sacrificio que se tiene una vez, bueno, después de la pasión y de la crucifixión, para cerrar ese círculo y liberar a los devotos del pecado original, ¿no? Aquí precisamente por eso nos vamos a encontrar, no en todas las crucifixiones, pero siempre que veáis una crucifixión con una calavera a los pies, a veces bueno, va a estar incluso unida a la madera de la cruz, a los pies de la cruz, va a hacer alusión a este hecho, pero luego además quería enseñaros este detalle de aquí. Aquí estamos viendo el coral que comentábamos al principio de la conferencia, que es con el que llevaba de amuleto el niño Jesús, ¿no? Como protección, pero que servía de prefiguración precisamente para esta escena, de la escena de la crucifixión. Y además, bueno, los iconógrafos que han interpretado esta obra, pues se fijaron en estas gemas preciosas que, bueno, no llaman mucho la atención, pero que están aquí, al fin y al cabo, también a los pies. Y también han llegado a la conclusión que lo más probable es que también se está haciendo una alusión a la nueva Jerusalén celeste, ¿no? Precisamente por estos materiales que venimos comentando, con los muros, con las gemas, que se esté aludiendo a esto, ¿no? Que esta escena, este sacrificio, ¿no? al que se somete Jesús, que al fin y al cabo pues, es para un bien mayor. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí estos tres elementos que, bueno, que al fin y al cabo lo que hacen es cerrar esta etapa. ¿Vale? Entonces, bueno, ya eso como conclusión final, pues eso, vamos a ver que tenemos una gran influencia de los lapidarios de la Edad Antigua en la Edad Media, por lo tanto vamos a olvidarnos de que la Edad Media es una época oscura, donde no se avanzó nada, donde no se, científicamente no, o sea, esa concepción es muy antigua, vamos a aparcarla porque no es así. Y que precisamente gracias a estos lapidarios, pues los artistas podían basarse a la hora de representar, podían basarse en algo a la hora de representar sus obras. Lo que decimos, es una iconografía muy susceptible de cambiar constantemente, pero que ha estado presente prácticamente de siempre y que seguirá apareciendo posteriormente. Esto pues hemos visto dos ejemplos que no eran medievales, pero bueno, que vemos que va a prevalecer y que incluso se va a enriquecer más, que va a ser más habitual. Y una vez más, hacer hincapié en que la identificación de las piedras, que de verdad que puede variar según la traducción de las fuentes, que pues eso, probablemente las que podamos reconocer siempre sean las perlas, o bueno, el coral, por supuesto, y que naturalmente, puesto que las traducciones son así de fastidiosas, que los atributos que le podamos dar en las fuentes a cada gema también pueden variar, ¿vale? Entonces tampoco tengamos como claro, seguro que no, pues es que la esmeralda servía para los dolores de costado. Bueno, pues sí, pero lo que entendiera esa
persona por esmeralda y también según qué, ¿no? Entonces, pues eso, hay que tener mucho cuidado. Luego también como reflexión final, el que tenemos toda la humanidad con las gemas, ¿no? Como fruto de fascinación, ¿no? Precisamente por esas características que definimos los gemólogos que deben tener las gemas, ¿no? Que son belleza, durabilidad y rareza, y que pues nos llegan acompañando desde la antigüedad y que precisamente lo sabemos gracias a estas... somos testigos gracias a estas representaciones artísticas y sobre todo a las fuentes que nos ha llegado a día de hoy. Bueno, pues nada, simplemente la bibliografía que he utilizado, que bueno, si alguien quiere o tiene curiosidad por este tema más, he dejado aquí mi correo, entonces si alguien quiere escribir pues le puedo pasar, por ejemplo, el lapidario de Alfonso X, que lo tengo, lo tengo en PDF. Así que bueno, pues ya estaría todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Pues a ver, No sé si me pasa mucho de tiempo, ¿no? Un poquito, ¿no? Un poco, pero bueno, lo único que no va a dar tiempo a preguntas, así que si alguien tiene alguna pregunta para Ana, como os puso el correo, seguro que no. Sí, no por tiene supuesto, problema. si alguien tiene alguna pregunta, también, o sea, tanto si alguien necesita bibliografía como tiene alguna pregunta, pues sin ningún problema. Perfecto, pues le voy a dar palabra a José María, que creo que está por aquí. Sí, ahí está. Aquí estoy, sí. Muchas gracias, Marta, por darme entrada. Y muchas gracias, Ana, por esta magnífica conferencia, este repaso por la iconografía medieval y remontándonos también a la antigüedad, a milenios antes de Cristo. La verdad es que las gemas tienen esa antigüedad, sean orgánicas o no, y llegan hasta nuestros días con todas sus propiedades y toda su belleza. El tema es encontrarla y saber traducirla. Así que ha sido un placer escucharte. Esperamos contar contigo en otra ocasión y muchas gracias otra vez por tu conferencia tan magnífica. Por supuesto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por venir y...